¿Alguna vez sentiste que haces todo lo posible? Y aún así, nada se acomoda. Piensas sin descanso. Reaccionas a todo. Intentas controlar cada detalle. Y el caos parece crecer. El budismo revela una verdad silenciosa. No es que la vida esté en tu contra. Es que todavía no has aprendido a soltar. Bienvenido a Luz del Alma. Un espacio para detenerte. Respirar con conciencia. Y descubrir por qué todo comienza a alinearse cuando dejas ir. Todo irá encajando poco a poco, cuando aprendas a soltar. Eso es algo muy práctico en el budismo. Hay etapas en la vida en las que cualquiera se ha sentido como si estuviera nadando contra la corriente. Te esfuerzas sin parar, piensas sin parar, reaccionas a todo lo que ocurre a tu alrededor. Pero, cuanto más lo intentas, menos fluyen las cosas. No hay orden. No hay ligereza, solo hay una sensación de caos, como si estuvieras tensándote para evitar que el mundo entero se derrumbe. El budismo enseña que ese estado no existe porque la vida esté en tu contra, sino porque aún no has aprendido el arte más difícil: soltar. Pero soltar no es rendirse, no es huir de la responsabilidad, ni es dejar de actuar. En el espíritu del budismo, soltar es dejar de forzar, dejar de resistirse a la realidad, y dejar de reaccionar impulsivamente desde el miedo, el apego o el deseo de controlar. Cuando una persona aprende a soltar, algo profundo comienza a suceder. La mente se suaviza, el corazón se vuelve más estable, y la realidad empieza a ordenarse de manera natural. El budismo práctico no te promete una vida sin desafíos. Te promete algo mucho más realista: una mente capaz de mantenerse serena, incluso en medio del caos. Cuando dejas de reaccionar de forma automática, cuando aprendes a respirar y observar en lugar de resistirte, el sufrimiento innecesario se disuelve. No porque los problemas desaparezcan por sí solos, sino porque tú ya no te pierdes dentro de ellos. Y este texto está escrito para quienes están cansados de reaccionar, cansados de pensar demasiado, cansados de intentar controlar todos los resultados. Aquí no encontrarás teorías abstractas, solo comprensiones profundas, pero aplicables de inmediato. Todo empieza a volverse armonioso cuando sueltas. Y el primer paso para soltar es aprender a no reaccionar. No reacciones. La quietud interior es la puerta hacia la claridad. La reacción es una de las mayores fuentes de sufrimiento. Reaccionamos a las palabras, a las miradas, a los recuerdos, a los pensamientos, a las expectativas. Incluso reaccionamos a cosas que aún no han sucedido. El budismo enseña que la reacción automática nace de una mente no observada. Es un reflejo condicionado, no una elección consciente. Cuando alguien te provoca y reaccionas de inmediato, ¿quién está controlando? No eres realmente tú, es el hábito. Es la emoción que aún no ha sido vista con claridad. Es el ego intentando proteger una imagen, una historia, una identidad. La reacción ocurre tan rápido que parece inevitable, pero en realidad no lo es. Entre el estímulo y la reacción, siempre hay un espacio. Ese espacio es la libertad. Quien practica aprende a reconocer ese espacio. Al principio, es casi invisible. Apenas un instante muy breve. Puedes reaccionar o no. Puedes respirar o explotar. Puedes observar o atacar. Pero justo en ese instante tan corto, decides si el sufrimiento continuará o si empezará a disolverse. No reaccionar no significa reprimir. Reprimir es empujar la emoción hacia abajo, creando tensión. No reaccionar es permitir que la emoción surja, pero sin convertirla en una acción inconsciente. Es mirar, sentir, reconocer y luego dejarla pasar de manera natural, sin alimentarla con círculos de pensamientos repetitivos. Y esta es la parte añadida para que el texto se abra más profundamente. Imagina la emoción como una ola. Si te resistes a ella, te agotarás. Si corres tras ella, serás arrastrado. Pero si te quedas quieto y respiras, verás que la ola puede ser fuerte, pero también pasará. En el budismo, no necesitas vencer a la emoción. Solo necesitas ver que está presente y luego volver a la respiración. La respiración no resuelve todos los problemas de inmediato, pero te devuelve al lugar correcto, el lugar desde el cual puedes elegir.
Y esa elección, por pequeña que sea, también transforma tu karma. Empiezas a no decir palabras desde la ira, a no tomar decisiones desde el miedo, a no reaccionar solo para proteger el ego. Empiezas a vivir más despacio, pero con mayor claridad. Empiezas a ablandarte, pero a la vez a fortalecerte. Porque la fuerza del practicante no está en reaccionar rápido, sino en saber detenerse antes de causar daño. Solo con que mantengas un espacio de pausa, aunque sea muy breve, ya has abierto la puerta de la libertad. La mayoría de las personas no sufre por lo que está ocurriendo, sino por la historia que se cuentan sobre lo que está ocurriendo. Un comentario se convierte en una ofensa. Un retraso se convierte en rechazo. Un silencio se convierte en abandono. Y todo sucede muy rápido, porque la mente reacciona antes de poder observar. El budismo enseña que cuando observas una emoción sin reaccionar, esa emoción pierde poco a poco su poder. No porque la niegues, sino porque dejas de alimentarla. La emoción, como el fuego, necesita combustible. Y ese combustible son los pensamientos repetitivos, las interpretaciones y la identificación del ego. Que haya dicho eso significa que no soy suficiente. Que guarde silencio significa que me abandona. Que esto ocurra significa que la vida está contra mí. Cuando alguien te critica y reaccionas, el conflicto se intensifica. Cuando alguien te ignora y reaccionas, el dolor se vuelve más fuerte. Pero cuando observas sin reaccionar, algo muy extraño comienza a suceder. La emoción se transforma por sí sola. No necesita ser combatida, solo necesita ser vista y respirada. La quietud interior no es la ausencia de pensamientos, sino la ausencia de la lucha contra los pensamientos. Cuando la mente deja de pelear consigo misma, la claridad surge de manera natural. Y desde esa claridad, tus decisiones ya no nacen del miedo ni del impulso, sino de la comprensión. En el budismo, la mente reactiva es como un lago agitado por el viento. El agua está turbia, no ves el fondo, no ves con claridad. Pero cuando el viento se detiene, cuando dejas de reaccionar, la superficie se calma poco a poco. Y entonces, ves, ese es el primer gran secreto de la armonía interior. Cuando dejas de reaccionar, la vida deja de golpearte. Los conflictos externos disminuyen, porque el conflicto interno se disuelve primero. No porque el mundo cambie, sino porque ya no te enfrentas a él desde la resistencia. No reaccionar es un acto de valentía extraordinaria. Porque reaccionar es fácil, automático, habitual. Observar requiere presencia. Respirar requiere conciencia. Y esa conciencia reorganiza poco a poco tu experiencia. La práctica budista no te pide cambiar el mundo entero. Solo te invita a cambiar tu relación con el mundo. Y todo comienza aquí, en el mismo instante en que eliges no reaccionar. Cuando aprendes a mantener la quietud entre el estímulo y la reacción, algo comienza a armonizarse en tu interior. Y cuando el interior se armoniza, la realidad exterior empieza, poco a poco, a reflejarlo. Cuando el budismo habla de soltar, no se refiere solo a soltar un objeto, una persona o una situación. El verdadero soltar comienza en un nivel más sutil, soltar la necesidad de controlar la experiencia interior. La mayoría de nosotros cree que el sufrimiento proviene de las circunstancias, pero en un nivel más profundo, proviene de la relación que tenemos con los pensamientos. Los pensamientos no son el problema. El problema es creer que todo pensamiento es verdadero, que toda idea merece atención, que toda historia en la mente debe seguirse hasta el final. La mente humana ha sido entrenada durante muchos años para reaccionar, predecir, analizar, defenderse. Desde pequeños, aprendimos a evaluar qué es bueno, qué es malo, qué falta, qué sobra, qué da miedo, qué hay que evitar. Ese mecanismo es útil para la supervivencia, pero se convierte en una prisión cuando no sabemos que estamos siendo guiados por él. Y aquí está la parte añadida para que el texto profundice más y toque el verdadero espíritu del budismo práctico. No necesitas derrotar a la mente, solo necesitas verla, porque en el mismo instante en que la ves, ya no estás completamente controlado por ella. Cada vez que aparece una historia en tu mente, prueba a preguntarte con mucha suavidad: ¿esto es un hecho
¿O solo una interpretación? ¿Esto está ocurriendo? ¿O estoy imaginando algo de más? Te sorprenderá descubrir que gran parte de tu sufrimiento es un sufrimiento autocreado. Y cuando dejas de crearlo, el corazón se aligera de forma natural. Soltar. En ese momento, deja de ser un gran acto heroico y se convierte en un soltar muy pequeño, repetido muchas veces. Soltar una suposición, soltar una conclusión apresurada, soltar una historia antigua. Solo con soltar en el lugar correcto, verás que la vida sigue siendo la misma, pero tú ya no te sientes tan aplastado como antes. Y esa es la libertad a la que el budismo apunta directamente, libertad aquí mismo, en la mente. El budismo enseña que una mente no observada queda atrapada en un diálogo interior incesante. Ese ruido mental no solo te agota, sino que también distorsiona la forma en que percibes la realidad. Cuando no sueltas tus propios pensamientos, vives en una tensión constante, incluso cuando afuera todo está en calma. Por dentro la mente sigue creando problemas, como si no se permitiera a sí misma descansar. Evoca errores del pasado, anticipa amenazas futuras, revive conversaciones, imagina escenarios que nunca llegan a ocurrir. Este proceso parece automático, pero no es inevitable. Lo que mantiene ese círculo no son los pensamientos en sí, sino la identificación con los pensamientos. Y la práctica budista te recuerda algo muy importante. Tú no eres tus pensamientos. Los pensamientos vienen y van, como nubes que cruzan el cielo. Las nubes pueden ser densas, pueden ser oscuras, pero el cielo no desaparece solo porque una nube pase. Sin embargo, cuando te identificas con cada pensamiento, vives como si tú fueras esa nube, olvidando el cielo que la contiene. Soltar en este nivel significa recordar al observador. Y cuando surge un pensamiento y no corres detrás de él, algo profundo comienza a suceder. Al principio, puede resultar incómodo. La mente está acostumbrada a moverse, a contar historias, a interpretar. Cuando no le das el combustible habitual, se resiste, crea más pensamientos, más inquietud, más ruido. Muchas personas abandonan en este punto porque creen que no funciona, pero en realidad es justo aquí donde la separación interior empieza a hacer efecto. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás tocando un hábito antiguo de la mente. Y esto no es forzar nada. No es expulsar ni luchar contra los pensamientos. Toda lucha solo los hace más fuertes. Soltar es una forma de rendición consciente. Ves el pensamiento, lo reconoces y eliges no seguirlo. No lo juzgas, no lo analizas, no te opones. Simplemente lo dejas pasar. Con el tiempo, este pequeño gesto transforma profundamente la experiencia interior. Los pensamientos van perdiendo poder. Dejan de gobernar cada emoción y cada acción. Empiezas a percibir un espacio interior que antes parecía no existir. Ese espacio es silencioso, pero no vacío. Es claridad. Y desde ahí, las decisiones nacen de una comprensión profunda, no de impulsos automáticos. Muchas personas temen que, si sueltan el control mental, su vida se vuelva caótica. Temen que, si no piensan constantemente, se equivocarán, se perderán, dejarán de ser ellas mismas. Pero el budismo enseña lo contrario. Una mente clara es más precisa que una mente saturada. Cuando el ruido se disuelve, la intuición se vuelve más accesible. La acción correcta surge de forma natural, sin tensión. El apego a los pensamientos también está profundamente ligado a la identidad. Nos contamos historias sobre quiénes somos, qué hemos vivido, qué merecemos, en quién debemos convertirnos. Estas historias se repiten tantas veces que parecen sólidas, pero en realidad son solo construcciones mentales. Y cuando te aferras a ellas, reaccionas para protegerlas, como si estuvieras defendiendo tu propia vida. Y aquí está la parte añadida para que el texto sea más profundo y práctico. Fiel al espíritu del budismo, puedes empezar con un paso muy pequeño, ponerle nombre al pensamiento. No para analizarlo, solo para reconocerlo. Esto es ansiedad. Esto es arrepentimiento. Esto es miedo al abandono. Solo con nombrarlo correctamente,
ya das un paso atrás. Te conviertes en el observador, en lugar de ser arrastrado. Luego respiras y te recuerdas suavemente. Un pensamiento es solo un pensamiento. No es una orden. No es una verdad absoluta. No necesitas expulsarlo, solo no seguirlo. Y cada vez que no lo sigues, vas aflojando los nudos de la mente. Estás soltando una capa de apego, no al objeto, sino a la historia. Llega un momento en el que verás algo muy maravilloso. La mente aún puede pensar, pero tú ya no sufres por pensar. Deshabientemente. Aún puedes recordar, pero el pasado ya no te arrastra. Aún puedes planificar, pero ya no temes al futuro. Porque has regresado a ser el cielo y ya no vives como cada una de las nubes. Cuando sueltas esas historias, descubres un tipo de libertad que no depende de ninguna historia. Soltar el pasado personal no es negar el pasado, sino no vivir como prisionero de él. El pasado existe como memoria, no como la realidad del presente. Sin embargo, muchas personas siguen reviviendo viejas heridas a través del pensamiento, y cada repetición vuelve a avivar el dolor. El budismo enseña que el sufrimiento no está en el recuerdo, sino en identificarse con ese recuerdo. Cuando observas una memoria, sin añadir interpretaciones, sin revivirla emocionalmente, la memoria pierde gradualmente su fuerza. Se convierte en información y deja de ser una herida. Esto no ocurre de inmediato, pero ocurre con certeza si observas de manera constante. La separación mental es un proceso, no un interruptor repentino. El mismo principio se aplica al futuro. La mente suele proyectarse hacia todo lo que podría salir mal. Esa anticipación genera ansiedad, incluso cuando no existe una amenaza real. El budismo no niega la planificación, pero distingue claramente entre planificar y preocuparse. Planificar es una función. Preocuparse es repetir escenarios que no pueden resolverse con el pensamiento. Cuando sueltas la necesidad de prever todos los resultados, el cuerpo empieza a relajarse. El sistema nervioso deja de estar en alerta constante. Aparece una sensación de confianza, no porque todo sea seguro, sino porque ya no luchas contra la incertidumbre. El budismo enseña la incertidumbre no es el enemigo, la incertidumbre es la naturaleza misma de la vida. El desapego mental también transforma tu relación con las emociones. Muchas emociones intensas no nacen directamente de la situación, sino de la historia que la mente construye sobre esa situación. Un hecho ocurre, la mente crea una historia, y la emoción reacciona a esa historia. Cuando sueltas la historia, la intensidad emocional disminuye. Esto no significa que dejes de sentir, sino que sientes, sin quedar atrapado. La tristeza puede aparecer, sin convertirse en oscuridad. La ira puede surgir, sin transformarse en violencia. El miedo puede manifestarse, sin paralizarte. Eso es libertad emocional, y nace directamente de la separación mental. Con el tiempo, cuando sueltas los pensamientos repetitivos, comienzas a tocar una armonía natural. Las acciones se vuelven más simples. Las relaciones, más sinceras. Ya no necesitas convencer, justificar ni demostrar. La vida deja de sentirse como una lucha constante y empieza a parecerse a un fluir. El budismo práctico no promete que la mente deje de pensar por completo. Promete algo mucho más realista: que los pensamientos ya no gobiernen tu paz. Y cuando la paz interior se establece, todo empieza a desarrollarse con mayor facilidad. Este es el segundo gran principio de la armonía cuando sueltas la mente que quiere controlarlo todo. La sabiduría profunda de la vida comienza a guiarte no con palabras, sino con claridad, no con promesas, sino con presencia. Y entonces, cuando sueltas la reacción, sueltas el apego. Te encuentras con un miedo muy antiguo, el vacío. El espacio interior aparece cuando la mente deja de llenarlo todo con ruido. Al principio, puede resultar incómodo. Muchas personas confunden este vacío con pérdida, con falta de sentido o con indiferencia. Pero en el budismo, el vacío no significa carencia. El vacío significa no estar ya saturado de ilusiones mentales. Es como una habitación que ha sido despejada al principio, la sientes vacía, porque estabas acostumbrado al desorden. Pero es precisamente ese espacio
el que te permite respirar, ver con claridad, soltar aquello que has cargado durante demasiado tiempo. No te pierdes a ti mismo en ese vacío, simplemente te reencuentras con la parte de ti que existía antes de que tantas historias la cubrieran. Y cuando te atreves a permanecer en ese espacio, sin huir, descubres que el vacío no te amenaza. Está abriendo el camino a una nueva forma de vivir una vida con menos tensión, menos miedo, menos necesidad de convertirse en algo, y más permiso para simplemente ser, desde la perspectiva budista. Sin embargo, la vaciedad no es ausencia, sino potencial puro. Es la base que permite que todo se reordene de manera natural. El budismo enseña que el sufrimiento no surge de la vacuidad, sino del rechazo a la vacuidad. La mente condicionada siempre quiere aferrarse a algo, una emoción, una idea, una identidad, un objetivo, solo para sentir que tiene el control. Cuando no encuentra nada a lo que aferrarse, entra en pánico. Pero ese pánico no es señal de un peligro real, es solo la señal de que un viejo hábito está perdiendo poder. Cuando sueltas, cuando dejas de perseguir cada pensamiento, aparece una sensación de desnudez interior. Ya no estás protegido por historias mentales, expectativas o explicaciones constantes. Y por ser algo desconocido, muchas personas retroceden rápidamente, rellenan el silencio con distracciones, estímulos, más pensamientos. La práctica budista te invita a hacer lo contrario, quedarte. Quedarte en el vacío requiere valentía, pero no es pasividad, es presencia profunda, es estar aquí, por completo, sin necesidad de interpretar cada instante. Cuando te permites habitar ese espacio sin huir, algo comienza a revelarse. El vacío no está vacío en absoluto. Está lleno de una vida silenciosa, de una claridad que no necesita palabras, de una sabiduría que no necesita pensar. Aquí, muchas personas experimentan una transformación sutil pero profunda. La necesidad de ser reconocido empieza a disminuir. Ya no buscas constantemente aprobación, validación o confirmación, no porque te vuelvas indiferente, sino porque has encontrado una fuente de estabilidad en tu interior. Una estabilidad que no depende de las circunstancias. El budismo enseña que el apego al ego es una raíz profunda del sufrimiento. Nos aferramos a lo que creemos ser la persona fuerte, la incomprendida, la exitosa, la herida, la espiritual, la fracasada. Estas etiquetas parecen darnos seguridad, pero en realidad nos limitan cuando algo amenaza esa imagen. Reaccionamos con miedo o agresividad. Al soltar, la identidad se vuelve más flexible, más viva. Ya no necesitas defender una versión fija de ti mismo. Puedes cambiar, aprender, equivocarte, sin sentir que tu valor está en peligro. Esa libertad interior se refleja naturalmente afuera. Las relaciones tienen menos conflicto, porque ya no necesitas tener siempre la razón. Y en este espacio interior abierto, el impulso de controlar a los demás también comienza a disolverse. Solemos intentar controlar a otros, porque creemos que eso nos dará paz. El budismo señala con claridad ese esfuerzo siempre fracasa. La paz verdadera no nace del control, nace de la confianza. Y la confianza solo surge cuando sueltas la ilusión de controlar. Cuando sueltas, la vida no se vuelve caótica, como teme la mente. Al contrario, se vuelve sorprendentemente precisa. Y para cerrar este pasaje de forma más profunda y serena, la vacuidad no te quita nada. Solo te quita lo que nunca necesitaste cargar. Te quita la tensión, la rigidez, el hábito de tener que definirte cada día. Y en ese espacio abierto, comienzas a escuchar algo muy suave. No necesito convertirme en alguien para tener derecho a estar en paz. Cuando ya no te aferras a las etiquetas, tu ego deja de sentirse herido con facilidad. Cuando ya no te aferras a las historias, dejas de vivir para demostrar algo. Cuando ya no te aferras al control, empiezas a aprender a vivir con la vida, en lugar de luchar contra ella. Observas cómo todo llega y se va, como la respiración. Y comprendes algo esencial: lo más firme no es aquello que sostienes, sino tu capacidad de soltar. Soltar no te debilita,
Soltar te vuelve ligero. Y cuando te vuelves ligero, te vuelves claro. Claro en tus elecciones, claro en tus palabras, claro en tu manera de vivir. Las decisiones comienzan a surgir de forma natural, sin necesidad de analizarlas en exceso. Sabes cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo avanzar y cuándo esperar. Esta sabiduría no es solo intelectual, es intuitiva. Y la intuición florece con más fuerza en el silencio. Cuando la mente deja de intervenir constantemente, empiezas a percibir señales sutiles, sensaciones en el cuerpo, una resonancia interna, una claridad que llega muy suave, pero muy precisa. El budismo no considera la intuición algo místico. Es la inteligencia natural de una mente despejada. Cuando la niebla del ruido se disipa, ese saber profundo se vuelve más accesible, como un lago en calma que puede reflejar el cielo. En ese estado, tu relación con el tiempo también cambia. La sensación constante de prisa empieza a disminuir. Ya no te sientes siempre tarde, siempre en falta, siempre corriendo. El presente deja de ser un obstáculo y se convierte en el único lugar donde la vida realmente sucede. Y esa comprensión reduce la ansiedad de manera muy profunda. Muchas personas descubren que, cuando dejan de intervenir compulsivamente en las circunstancias, las cosas comienzan a fluir con mayor facilidad, los conflictos se suavizan, las oportunidades se abren, las relaciones se reorganizan por sí solas. Desde la mirada budista, eso no es un milagro, es una consecuencia natural. Cuando dejas de actuar desde el miedo, permites que la vida se despliegue según su propia lógica. Y cuando hay menos tensión dentro de ti, también hay menos fricción afuera, pero hay algo muy real: el espacio interior. A veces, deja al descubierto emociones que antes estaban ocultas por el ruido mental. Tristezas antiguas, miedos no reconocidos, dolores que nunca fueron atendidos, pueden emerger. Esto no es un retroceso, es una purificación. El budismo enseña que aquello que surge en la conciencia es aquello que ya está listo para ser liberado. Cuando observas una emoción sin reaccionar, sin juzgar, sin huir, ocurre algo profundo. La emoción se completa, no queda atrapada. Muchas emociones se prolongan durante años solo porque nunca se les permitió sentirse plenamente. Soltar no bloquea la emoción. Soltar libera la emoción. Con el tiempo, este proceso cultiva una confianza profunda en la vida. Ya no necesitas ser tranquilizado constantemente. Aprendes a encontrar paz en la incertidumbre. Comprendes que no todo necesita ser entendido para que tengas permiso de vivir. Esta aceptación no es resignación, es armonía. El budismo práctico señala que, cuando dejas de resistirte por dentro, también dejas de crear fricción por fuera, no porque la vida sea perfecta, sino porque ya no luchas contra aquello que no puedes controlar. Cuando dejas de luchar, una enorme cantidad de energía se libera. La energía que antes se desperdiciaba en la resistencia se transforma en creatividad, compasión y claridad. Empiezas a actuar desde un lugar más auténtico, no para llenar un vacío, sino como una expresión natural de quién eres en ese instante. En esta etapa, muchas personas sienten que algo encaja. No siempre pueden explicarlo con palabras, pero lo sienten en el cuerpo, en la respiración, en la mirada. Una armonía silenciosa. El budismo no promete felicidad eterna, pero sí promete una estabilidad que no depende de las circunstancias. Y esa estabilidad nace aquí mismo, cuando dejas de huir del vacío y reconoces que el vacío nunca estuvo realmente vacío. Y aquí hay un añadido para cerrar el texto con mayor profundidad, como una conclusión meditativa. Empiezas a notar que ya no necesitas rellenar cada espacio. No hace falta llenarlo con palabras, con acciones, con ruido, con demostraciones. Empiezas a tener el valor de quedarte quieto, y en esa quietud surge una sabiduría suave. No grita, no discute, no se apresura, solo susurra con una claridad muy simple. Ahora es suficiente. Y cuando confías en ese suficiente, la vida deja de empujarte desde la carencia. Caminas con lucidez, vives desde la presencia, amas desde el equilibrio, y sueltas no porque pierdas, sino porque comprendes.
Este es el tercer gran movimiento de la armonía cuando sueltas incluso la necesidad de llenar el silencio. La vida empieza a hablarte sin palabras, y cuando una persona aprende a no reaccionar, a soltar el apego a los pensamientos, a sostener la quietud interior sin huir, accede a una transformación todavía más profunda. El conflicto interno comienza a disolverse. El conflicto interno no siempre es evidente. A menudo se manifiesta como una inquietud constante, como una lucha silenciosa entre la vida tal como es y la vida como debería ser. El budismo enseña que esta es la raíz más persistente del sufrimiento. Creer que la paz llegará cuando las circunstancias cambien, cuando los demás cumplan nuestras expectativas, cuando la vida nos dé certezas, cuando el cuando futuro esté asegurado. Pero el budismo práctico señala lo contrario. La paz surge cuando dejamos de exigirle a la realidad que sea distinta de lo que ya es. No porque renunciemos a crecer o a transformarnos, sino porque dejamos de luchar contra el presente. El conflicto interno se alimenta de la resistencia constante. Resistimos emociones, resistimos circunstancias, resistimos partes de nosotros mismos, y cada resistencia genera tensión. Esa tensión se acumula en el cuerpo, en la respiración, en la forma en que miramos la vida y en la manera en que hablamos con los demás. Muchas personas no se dan cuenta de que viven en un estado continuo de oposición porque esa tensión ya se volvió normal. Pero cuando empiezas a observar sin reaccionar, poco a poco, ves con claridad cuánta energía se está perdiendo en esa resistencia invisible. Discutes internamente con la realidad, con los recuerdos, con personas que ni siquiera están presentes. El budismo dice, esta lucha no tiene ganadores, solo produce agotamiento. Y soltar la resistencia no significa resignarse ni aceptar pasivamente. Significa simplemente ver con honestidad este momento es así, independientemente de lo que pienses sobre él. Cuando permites esto, el conflicto interno comienza a debilitarse. No desaparece de inmediato, pero pierde fuerza. La aceptación en el budismo no es una frase positiva para tranquilizarse. Es existencial. No es decir, esto está bien cuando aún no lo sientes así. Es permitir que la experiencia exista sin añadirle una capa más de resistencia. Cuando una emoción surge y no te resistes a ella, se va. Y aquí hay un añadido para que este pasaje se vuelva más profundo y más sentido. En un tono suave y recogido, comenzarás a darte cuenta de que gran parte del sufrimiento no proviene de la emoción en sí, sino de que no quieres que esa emoción esté presente. Te sientes triste y luego luchas contra la tristeza. Sientes miedo y luego te reprochas por tener miedo. Estás cansado y luego te obligas a ser fuerte. Y es justamente esa segunda capa de resistencia la que termina agotándote. El budismo no te dice que tengas que estar feliz, que tengas que estar bien, que tengas que ser positivo, solo te enseña algo muy amable. Permite que lo que está presente, esté presente. No lo alimentes, pero tampoco lo expulses. Solo respira y quédate. Si te quedas el tiempo suficiente, verás que las emociones tienen un ciclo de vida. Nacen, permanecen y desaparecen. No necesitas hacer mucho para resolverlas. Solo necesitas dejar de resistirte. Y cuando dejas de resistirte, ocurre algo extraño. El cuerpo se suaviza, la respiración se vuelve más profunda, la mente discute menos. Aún puedes actuar para mejorar tu vida, pero esa acción ya no nace del pánico ni del rechazo al presente. Nace de la claridad, de la compasión, de la comprensión de que, incluso cuando la vida no es como deseas, aún puedes vivir sin causarte más sufrimiento. Cuando surge una situación y no luchas contra ella internamente, puedes responder con lucidez. Una de las grandes ilusiones del conflicto interior es creer que, si dejas de luchar, perderás algo, te volverás débil, vulnerable o indiferente. Pero el budismo señala que ocurre exactamente lo contrario. Cuando la resistencia se disuelve, comienza a aparecer una fuerza silenciosa. Una estabilidad que no necesita imponerse sobre nada. Esa estabilidad se nota claramente en la forma en que atraviesas las dificultades. Ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la comprensión. Ya no necesitas demostrar tu valor constantemente. Ya no vives en modo defensivo. Y cuando dentro de ti ya no hay guerra, tampoco surge la necesidad de crear guerras afuera. Esto
transforma profundamente las relaciones. Porque muchas discusiones no nacen de problemas reales allá afuera, sino de personas que intentan resolver su conflicto interior buscando un culpable externo. Cuando la mente está en conflicto consigo misma, busca enemigos. Cuando la mente está en paz, ya no necesita luchar. El budismo práctico también enseña que el conflicto interior está estrechamente ligado al deseo de control. Queremos controlar los resultados, controlar las emociones, controlar las opiniones de los demás, incluso controlar el ritmo de la vida. Y ese deseo crea una tensión constante, porque la vida, por naturaleza, es incierta, pero cuando sueltas el control, no pierdes el rumbo, solo pierdes la rigidez, y es la rigidez la que te quiebra. La flexibilidad es lo que te permite adaptarte. Una mente flexible puede atravesar el cambio sin derrumbarse. Una mente rígida puede sufrir, incluso en circunstancias favorables. Cuando sueltas el conflicto interior, el cuerpo también empieza a relajarse. Muchas tensiones físicas son solo manifestaciones de resistencias emocionales no reconocidas: hombros cargados, respiración superficial, vientre contraído, mandíbula apretada. Cuando la mente deja de luchar, el cuerpo deja de tensarse. Esto no es un milagro. Es el regreso natural del sistema vivo cuando ya no se le fuerza a permanecer en estado de alerta. Y esto no sucede de la noche a la mañana. Es un entrenamiento. Cada vez que eliges aceptar en lugar de resistir, estás fortaleciendo una nueva manera de vivir. Lo importante no es hacerlo perfecto, sino hacerlo consciente. El budismo no promete una vida sin incomodidades. Solo señala que la incomodidad es parte de la vida, pero la guerra interior no es obligatoria. Cuando comprendes eso, algo muy profundo se libera. No tener conflicto interior no significa que los desafíos desaparezcan, sino que los desafíos ya no te dividen. Puedes estar triste, sin derrumbarte. Puedes perder, sin perderte a ti mismo. Puedes atravesar la incertidumbre, sin vivir en una preocupación constante. En este estado, la mente está más clara y el corazón más estable. No porque todos los problemas estén resueltos, sino porque ya no te opones a lo que está ocurriendo. Esa aceptación profunda crea una armonía natural entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y cuando ya no hay contradicción interna, las decisiones se vuelven simples. Y aquí hay un añadido para que el texto se vuelva más suave, más profundo y más practicable. Como una guía muy ligera, no necesitas estar de acuerdo con todo lo que ocurre para aceptarlo. Aceptar es simplemente dejar de discutir con este momento. Puedes decirte muy suavemente por dentro: no me gusta esto, pero permito que esté aquí. Solo esa frase ya afloja una capa de tensión. Luego respiras y preguntas: ahora, ¿qué es lo más sabio que puedo hacer? No lo que te haga ganar, no lo que te haga demostrar, sino lo que mantenga tu mente sin añadir más sufrimiento. Te sorprenderá descubrir que, cuando ya no luchas por dentro, sigues pudiendo hacer lo que es necesario, incluso hacerlo mejor, porque la energía ya no se consume en una batalla invisible. Te vuelves menos impulsivo, pero no pasivo, más suave, pero no débil, más sereno, pero no frío. Esa es la fuerza de quien deja de luchar y empieza a vivir. No porque la vida se vuelva de repente más sencilla, sino porque ya no estás dividido por dentro. Actúas desde un lugar unificado. Y cuando hay unidad interior, surge una coherencia. La coherencia genera paz. El budismo práctico enseña que la verdadera libertad no es hacer lo que quieres, sino dejar de luchar. Esa libertad es muy silenciosa, muy firme, y no necesita demostrarse. Solo necesita ser vivida. Y cuando esta libertad se establece, la vida comienza a armonizarse de maneras que no pueden forzarse, no porque el mundo cambie para acomodarse a ti, sino porque tú ya no estás en conflicto con el mundo. Este es el cuarto movimiento de la armonía. Cuando el conflicto interior se disuelve, la vida deja de sentirse como una carga y empieza a parecerse a un flujo continuo, incluso cuando aún hay desafíos. Porque entonces, los desafíos ya no te dividen, ya no te arrastran a la batalla entre lo que es y lo que debería ser. Y cuando el conflicto interior se va disolviendo,
Aparece una experiencia que transforma la forma en que miras la vida. Una confianza profunda. No es optimismo, ni mucho menos una fe ciega en que todo saldrá bien. Es una confianza silenciosa que nace cuando dejas de resistirte a la realidad. El budismo enseña que esta confianza no es algo que se construye, es algo que se revela cuando la resistencia desaparece. La mayoría de las personas viven en un estado constante de desconfianza. Desconfianza hacia el futuro, hacia los demás, hacia sí mismas y, finalmente, hacia la vida. Esa desconfianza a veces no es evidente, pero vive en la ansiedad, en la necesidad de controlar, en el miedo a soltar. Creemos que si dejamos de vigilar, de anticipar y de reaccionar, algo terrible ocurrirá. Pero el budismo señala algo muy verdadero. Esa vigilancia constante es precisamente la fuente del agotamiento y del sufrimiento. Y cuando una persona deja de reaccionar de forma impulsiva, deja de aferrarse a los pensamientos, deja de oponerse al presente, comienza a darse cuenta de algo inesperado. Muy simple, muy profundo. La vida sigue su curso. La respiración continúa de forma natural. El corazón sigue latiendo, sin que tengas que vigilarlo. Los días siguen pasando, sin que tengas que empujarlos. Esa observación siembra la semilla de una nueva confianza. No una confianza basada en los resultados, sino en el propio proceso de vivir. La confianza en el budismo no se apoya en la idea de que todo será agradable. Se apoya en la comprensión de que todo es impermanente. Y aquí hay un añadido para que el texto se vuelva más profundo, más meditativo, pero siga siendo práctico. La impermanencia no es una amenaza, es una liberación. Porque cuando ves que todo cambia, ya no obligas a la vida a quedarse quieta para que tú estés en paz. Empiezas a estar en paz, en medio del movimiento. La confianza profunda no dice la vida siempre será como quiero. Solo dice puedo estar aquí con cualquier cosa que llegue. Ya no necesitas que la vida te prometa nada. Solo necesitas que tu mente no se oponga. Y justo entonces, nace una nueva fuerza. La fuerza de la suavidad. La fuerza de la aceptación. La fuerza de no tener que ganar. Las cosas agradables pasarán. Las cosas difíciles también. Cuando comprendes esto, no solo con la razón, sino con toda tu experiencia vital, el miedo empieza a perder poder. Ya no necesitas aferrarte desesperadamente a lo que te gusta, ni huir de lo que te incomoda. Y precisamente ese no huir crea una confianza muy profunda. Desde aquí, tu relación con el miedo cambia por completo. El miedo deja de ser un enemigo que hay que destruir y se convierte en una señal que necesita ser observada. El budismo no enseña a eliminar el miedo. Enseña a no dejar que el miedo tome el timón. Cuando confías en la impermanencia, sabes que ninguna emoción dura para siempre. El miedo nace, se transforma y se disuelve, si no lo alimentas con bucles de pensamientos oscuros. Muchas personas temen perderse cuando sueltan la necesidad de controlar. Creen que si no planifican con extremo cuidado, si no prevén todas las posibilidades, la vida será un caos. Pero el budismo práctico muestra lo contrario cuando sabes confiar. Te armonizas más con la realidad. Y cuando hay armonía, respondes con mayor precisión no desde el impulso, sino desde la claridad. La confianza profunda también transforma la manera en que te relacionas con los demás. Dejas de exigir que los otros se comporten de cierta forma para poder estar en paz. Comprendes que cada persona actúa desde su propio nivel de conciencia, desde sus propias heridas, desde aquello que la ha moldeado. Esto no significa tolerar el maltrato, solo significa no convertir todo en algo personal. Cuando confías en la vida, ya no necesitas defender constantemente tus opiniones para sentirte a salvo. Puedes escuchar sin sentirte amenazado. Puedes decir no sin culpa. Puedes atravesar el silencio sin interpretarlo como rechazo. Esa estabilidad interior reduce de forma natural los conflictos entre las personas. El budismo enseña que la confianza surge cuando el ego deja de ocupar el centro. El ego siempre necesita reafirmación, reconocimiento, control. Cuando el ego se relaja, aparece una forma de vivir más amplia, y la vida deja de parecer una cadena de pruebas que hay que superar.
y se convierte en una experiencia que puedes vivir plenamente. En ese estado, tu relación con el error también cambia. Ya no te castigas por equivocarte, ya no te defines. A partir del fracaso, ves el error como parte del aprendizaje, no como una amenaza a tu valor personal. Esa comprensión libera una enorme cantidad de energía creativa. Te atreves a vivir con más autenticidad, porque ya no estás paralizado por el miedo a fracasar. La confianza profunda también transforma tu relación con el esfuerzo. Muchas personas viven en una presión constante, creyendo que si no se tensan, nada ocurrirá. El budismo no niega el esfuerzo, pero distingue con mucha claridad el esfuerzo consciente y el esfuerzo tenso. El esfuerzo tenso nace del miedo. El esfuerzo consciente nace de la claridad. Cuando confías, actúas cuando es necesario y descansas cuando es adecuado. Y aquí hay una ampliación para que el texto se vuelva más suave, más profundo y con un ritmo claramente meditativo. Empiezas a vivir como quien rema, sabiendo leer la corriente, y ya no como quien intenta obligar al río a cambiar de dirección. Sigues remando, pero sin forzar. Sigues avanzando, pero sin pánico. Sigues esforzándote, pero sin imponerte. Porque entiendes, hay cosas que requieren acción, y también hay cosas que solo necesitan ser dejadas pasar. La confianza no te vuelve perezoso. La confianza te pone en el ritmo correcto. Y el ritmo correcto es una forma de sabiduría. Cuando vives en ese ritmo, ya no necesitas ganar todas las batallas. Solo necesitas cuidar que tu mente no genere más sufrimiento. Respiras y dejas que la impermanencia haga su parte. Tú haces la tuya y sueltas el resto. Ya no te sientes culpable por detenerte, ni ansioso por tener que correr hacia adelante. Esa armonía entre acción y descanso es una señal muy clara de equilibrio interior. Y en esta etapa, muchas personas empiezan a experimentar una sensación de coherencia interna que antes no conocían. Lo que piensan, sienten y hacen comienza a encajar de forma natural. Ya no hay una lucha persistente en el interior. Y precisamente esa armonía crea una base de paz estable, que no depende de condiciones externas. El budismo práctico señala que cuando una persona tiene una confianza profunda, deja de buscar la salvación en el futuro. No vive esperando a que algún día todo sea perfecto para poder estar en paz. Aprende a vivir plenamente en el presente, incluso cuando todavía hay incertidumbre. Y esa presencia es el fundamento de una vida plena. La confianza también te ayuda a soltar expectativas rígidas. Comprendes que la vida no siempre se desarrolla según el plan, y que eso no es un error. De hecho, las lecciones y transformaciones más grandes suelen surgir de lo inesperado. Cuando confías, puedes acoger lo imprevisto, sin derrumbarte. Este estado de confianza no es ingenuidad, no es cerrar los ojos ante la realidad. Es mirar de frente la realidad tal como es, y aún así, mantener el corazón abierto es una forma de valentía silenciosa que no necesita proclamarse. Con el tiempo, esa confianza se vuelve tan natural que ya no dudas, simplemente vives desde ella. Y cuando vives desde ese estado, ocurre algo notable, la vida empieza a fluir sin resistencia interior. No porque todo sea fácil, sino porque ya no te opones a lo que es. Este es el quinto paso de la armonía. Cuando confías profundamente en la impermanencia y sueltas la ilusión de control, la vida deja de ser aterradora y se vuelve habitable. Incluso en medio del cambio. Y cuando la confianza se ha establecido, cuando la resistencia interior se ha debilitado. Una última gran transformación ocurre de manera natural, una armonía silenciosa entre la vida interior y la vida exterior. En esta etapa, la cuestión ya no es aplicar técnicas ni buscar estados especiales. La práctica se ha convertido en una forma de vivir. Respirar, observar, soltar, ya no son cosas que intentas hacer, sino la expresión natural de una mente que ha aprendido a no intervenir. El budismo enseña que la armonía no es algo que deba alcanzarse, sino algo que se revela cuando dejamos de resistir. Porque, durante gran parte de la vida, vivimos fragmentados, pensamos de una manera, sentimos de otra, y actuamos de otra distinta.
Esa fragmentación crea una sensación constante de inestabilidad, como si siempre hubiera algo fuera de lugar. Pero cuando la mente deja de reaccionar, cuando el corazón deja de resistirse, la fragmentación empieza a disolverse. En este estado, la acción nace de la claridad y no del impulso. No necesitas convencerte a ti mismo de hacer lo correcto. Simplemente lo haces. Y aquí hay una ampliación para que el texto cierre de forma más profunda, más suave. Fiel al tono del budismo práctico, aparece una ligereza muy extraña en tu vida. No una ligereza porque ya no haya dificultades, sino una ligereza porque ya no añades otra batalla en tu interior. Sigues trabajando, sigues ocupándote de tus asuntos, sigues enfrentando pérdidas, sigues teniendo momentos de tristeza, pero ya no estás dividido en dos. Ya no vives mientras te opones a la vida. Vives, respiras y continúas aquí. La paz deja de ser una meta. Se convierte en el clima interior. No hace ruido. No intenta demostrarse. Simplemente está como la luz. Y cuando esa luz está presente, empiezas a ver con claridad lo más simple. Aquello que antes estaba oculto por demasiado ruido que siempre has tenido la capacidad de volver. Volver al presente. Volver a la verdad y este momento. Volver a un corazón que ya no necesita tensarse para estar en paz. No necesitas luchar para mantenerte coherente. La coherencia llega de forma natural, como el agua que regresa al cauce del río. Esto no significa que nunca dudarás ni cometerás errores, sino que ya no te traicionarás a ti mismo desde dentro. Incluso las decisiones difíciles nacen de la honestidad. Y esa honestidad crea una armonía silenciosa sin ruido, sin exhibición, pero muy firme. Esta armonía también transforma tu relación con el propósito de vida. Muchas personas buscan el propósito con desesperación, como si fuera algo externo, algo que hay que perseguir, algo que hay que atrapar antes de que sea tarde. Pero el budismo práctico señala algo muy distinto. El propósito no es algo que deba perseguirse. El propósito aparece por sí solo, cuando la mente deja de estar obsesionada consigo misma, cuando dentro hay menos ruido. Empiezas a responder a la vida de forma natural. Y en ese sentido, el propósito no tiene que ser grandioso ni evidente. A veces se revela en cómo escuchas, en cómo trabajas, en cómo vives. No necesitas hacer nada extraordinario para vivir en armonía. La armonía no se mide por la magnitud de las acciones, sino por la ausencia de conflicto interior. En esta etapa, la vida deja de sentirse como algo que debe gestionarse constantemente. Ya no necesitas planear cada paso ni anticipar cada resultado. Sigues actuando, sigues decidiendo, pero lo haces desde un estado de presencia relajada. El budismo enseña que esa presencia es una forma de sabiduría muy elevada, no porque proclame grandes verdades, sino porque ve con precisión lo que está ocurriendo. Una mente en armonía no está dormida, tampoco está desconectada. Está despierta, percibe lo que sucede sin distorsionarlo en exceso. No dramatiza, no minimiza, no exagera, simplemente ve. Y desde esa visión clara, la acción correcta surge con naturalidad. Este cambio también te lleva a mirar el éxito y el fracaso de otra manera. Ya no estás definido por los resultados. Comprendes que el resultado es una consecuencia, no la esencia. Das lo mejor de ti con claridad en cada instante, y luego aceptas lo que ocurre. Esa aceptación no es indiferencia, es madurez. El budismo práctico enseña que cuando una persona deja de reaccionar, deja de luchar, deja de aferrarse, deja de resistirse, la vida comienza a fluir de manera natural. No porque el universo te recompense, sino porque has dejado de crear caos en tu interior. El orden exterior suele reflejar el estado interior, y en ese estado de armonía, incluso los desafíos se viven de otra forma. El dolor puede aparecer, pero no tiene por qué convertirse en sufrimiento prolongado. Sientes, pero no te hundes. Enfrentas, pero no te desintegras. Atraviesas, sin perderte a ti mismo. Y aquí hay una ampliación para que el texto vaya más profundo, más suave. Fiel al tono del budismo práctico, verás que ya no necesitas forzarte a tener razón. Solo necesitas ser auténtico.
auténtico con tus emociones, auténtico con tus límites, auténtico con lo que sabes y con lo que aún no sabes. Esa verdad te aligera, porque cuando ya no interpretas un papel, ya no necesitas defenderlo, tampoco necesitas que la vida te demuestre que vas por el camino correcto. Comprendes que ir por el camino correcto no siempre es cómodo, pero siempre se siente en calma por dentro. Y cada vez que eliges esa calma, estás colocando otro ladrillo en tu estabilidad. Llega un momento en que miras atrás y ves, en realidad, he vivido demasiado tiempo en una lucha innecesaria. No una lucha contra otros, sino una lucha contra este mismo instante. Y cuando dejas de luchar, la vida sigue siendo la misma, pero tú ya no te rompes por dentro. La pérdida puede llegar sin destruirte. La incertidumbre puede estar presente, sin paralizarte. Eso no es frialdad, es estabilidad. Y en el budismo, la estabilidad no es rigidez, es una flexibilidad profunda, la capacidad de adaptarte sin quebrarte. Cuando algo cambia, tú cambias con ello. Cuando algo termina, lo aceptas. Cuando algo comienza, lo recibes. Dejas de oponerte al flujo natural de la vida. Muchas personas, al llegar a este punto, describen una sensación muy particular. Estoy en el lugar correcto, incluso cuando las circunstancias no son ideales. No porque todo sea perfecto, sino porque dentro de ti ya no hay una voz constante diciéndote que deberías estar en otro lugar, ser otra persona, vivir otra vida. Esa aceptación profunda libera una enorme cantidad de energía vital. El budismo enseña que la verdadera libertad no es la ausencia de límites, sino la ausencia de resistencia interior. Cuando dejas de luchar contra la realidad, puedes ser libre en cualquier circunstancia. Esa libertad no depende de cambiar el mundo, sino de vivir plenamente dentro de él. En este estado de quietud, la necesidad de demostrar espiritualidad, sabiduría o serenidad también se desvanece. Ya no necesitas que otros validen tu vida interior. La paz se vuelve privada, íntima, estable. No necesita ser contada para existir. Y la vida, en ese momento, se vuelve sorprendentemente simple, no porque sea fácil, sino porque ya no está cargada de explicaciones innecesarias. Comes cuando tienes hambre. Descansas cuando estás cansado. Hablas cuando es necesario. Guardas silencio cuando es apropiado. Esa sencillez es una revolución silenciosa en un mundo saturado de estímulos. El budismo práctico no promete una iluminación repentina, ni una felicidad eterna. Promete algo más honesto y transformador, una vida con menos resistencia innecesaria. Una mente que observa más de lo que reacciona. Un corazón que confía más de lo que se aferra. Un cuerpo más presente que evasivo. Cuando todas estas cosas empiezan a unirse, ocurre algo que al principio parece misterioso. Todo se vuelve claro cuando sueltas, no como una técnica, no como una estrategia, sino como una consecuencia natural de dejar de interferir con la sabiduría profunda de la vida. Este es el punto más alto del camino presentado en este texto. No un final definitivo, sino una forma distinta de vivir. Respirar, observar, soltar, permitir que la vida se desarrolle tal como es y descubrir, justamente en ese permitir, una paz que no depende de nada externo. Ya no te preguntarás una y otra vez ¿cuándo estaré bien? Porque comprendes que estar bien no es el día en que todo resulta favorable, sino el día en que dejas de resistirte a lo que está ocurriendo. No necesitas vencer al miedo, solo mirarlo de frente. No necesitas expulsar la tristeza, solo respirar con ella. No necesitas forzar a la vida para que encaje con tus deseos. Solo necesitas vivir en coherencia con la verdad. Y esa verdad es muy sencilla, todo llega, y luego se va. Incluso los días más pesados pasan. Incluso los momentos más hermosos cambian. Pero hay algo que permanece. Muy en calma tu capacidad de regresar. Regresar a la respiración. Regresar al cuerpo que está presente. Regresar a un corazón que no necesita aferrarse para estar en paz. Ahí comprendes que soltar no te quita la vida, la devuelve a su ritmo natural. Y en ese ritmo, ya no vives como alguien que huye, vives como alguien que está despierto. Si hoy comprendiste que no necesitas controlar todo para que la vida fluya,
entonces este mensaje ya hizo su trabajo. Soltar no es rendirse. Es dejar de crear conflicto innecesario. Suscríbete a Luz del Alma para seguir explorando enseñanzas budistas. Silencio interior y una forma más consciente de vivir. Dale like al video para que este mensaje llegue a quienes también están cansados de luchar contra la vida. Nos encontramos respiración a respiración en el presente.